Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Los saludo, los mando un afectuoso saludo desde Mazatlán, Sinaloa. Estamos acá apoyando la oficina de Dulinks Mazatlán. Estamos trabajando en unos proyectos especiales. Entonces, creo que ha sido mi primera salida en 4 meses, pero bueno, estamos acá trabajando en unos proyectos muy interesantes. Me presento, mi nombre es Gerardo Carranza, soy socio fundador y director de Dulinks. El día de hoy vamos a tener una sesión muy interesante. Vamos a estar hablando sobre el tema de migrar a Canadá. Vamos a hablar especialmente sobre el programa para hacerlo en el esquema de inversionistas. Les platico rapidísimo de Duolingo. Somos una empresa de consultoría en educación internacional. Tenemos 19 años de experiencia en la promoción de programas de estudios en el extranjero. De diferentes países, diferentes destinos. Y bueno, los voy a presentar el día de hoy con un muy buen amigo de muchos años. Los voy a presentar con David Méndez. David Méndez es el consultor migratorio autorizado por el gobierno canadiense con base en México. Yo tengo oportunidad de conocer a David pues casi desde hace 15, 16 años. David todavía tenía pelo en esas épocas, lo recuerdo muy bien. Ya no hablemos de eso. Y bueno, hemos sido grandes compañeros de la industria, la verdad hemos trabajado en muchos proyectos juntos, expos, asociaciones, no se diga clientes y proyectos migratorios. David es el pionero del tema migratorio en México, y hago mucho énfasis en esto porque recientemente me han contactado muchos amigos, conocidos, pues que están interesados, que tienen dudas. Precisamente la semana pasada me contactaba una buena amiga y me decía: oye, Jerry, fíjate que mi cuñado ya le hablaron, ya le dijeron que nada más tiene que pagar 90,000 pesos y ya le van a dar su visa de trabajo. Yo le decía, ¿sabes qué? Espérate, no, que no pague nada. No, normalmente no funciona así. Entonces, sí es muy importante en estos tiempos, sobre todo, saber con quién estamos trabajando. Súper importante que sea una persona de confianza, que conozcamos bien, que en nuestro caso es David Méndez. Nosotros en Edulinks trabajamos en Guadalajara como una extensión de la oficina de David en Guadalajara, y para los que nos escuchan de otras ciudades, pues digo, siempre lo hemos hecho, y sobre todo ahora, pues todas las asesorías las hacemos virtuales, y podemos ya agendar una asesoría en lo individual con David. David, pues bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Hace unos minutos le estaba presumiendo a David el mar que tengo atrás de esta cortina, pero no lo abro porque me hace contraluz. Pero a lo mejor al final de la plática se los presumo. David, sí. Bienvenido. Muy bien, Jerry. Gracias, Gerardo, a Edulinks por la invitación. Como siempre, un placer estar aquí con ustedes y sobre todo, pues, platicando de temas que son de mucho interés para tus clientes actuales o futuros, gente que esté pensando quizás establecerse en Canadá. Te comento, bueno, tú ya hiciste el favor de presentarme, muchas gracias, lo hago de nuevo. Mi nombre es David Méndez Rodríguez, yo soy representante autorizado del gobierno canadiense y mis oficinas principales están aquí en México, en la Ciudad de México, desde donde estoy transmitiendo ahorita, Jerry. Fíjate que yo estoy viniendo lunes, miércoles y viernes a mis oficinas, entonces aquí estoy de repente trabajando también, pero bueno, al igual que tú, la pandemia me la he pasado pues, desde casa. No soy tan afortunado como tú, déjame decirte, yo quisiera estar en la playa también, ya ni me acuerdo cómo es el mar, pero bueno, ahí me platicarás tú a ver si me mandas unas fotos. Con gusto, David, bueno, que ya hemos hecho varios eventos también por acá. Ya estaremos. Y recuerdo con mucho afecto esa visita que hice a Mazatlán, ahí el clima, la mazatleca, los mariscos y todo lo demás, ¿no? Así que bueno, muchas gracias. Mi empresa emigra a Canadá, es una empresa que ya cuenta con 25 años en el mercado. Somos pioneros, como lo comenta Jerry, en el área de migración. Y nuestro enfoque es a propósito la migración empresarial, que es el tema que vamos a conversar esta tarde. Vamos a hablar de cómo lograr ese objetivo que se han planteado ustedes, de lograr la residencia permanente de Canadá a través de una empresa, de un negocio, de una inmigración empresarial. Oye, David, y rapidísimo, ahorita así nada más entrando, la primera pregunta, nos preguntan, oye, ¿cómo saber con quién estás lidiando? Que con quien estás lidiando es gente seria. Dice, tuve la experiencia de Canadá Direct, donde me cobraron
X cantidad de dinero, y una segunda llamada que dan un pago de $4,800, pero sin mayores referencias. Mira, lo más sencillo es que te asegures que la persona que te está haciendo esa pregunta cuente con ese número que están viendo en la pantalla. En mi caso es el R415575. Eso significa que yo pertenezco al Consejo Regulador de Consultores de Inmigración para Canadá. Solamente personas que estamos en este organismo podemos llevar de la mano y representar a cualquier cliente en cualquier proceso migratorio de Canadá, sea a nivel provincial o a nivel federal. Entonces, ten cuidado, le digo a esa persona que está haciendo la pregunta, asegúrate que tu representante sea realmente autorizado, porque si no lo es, entonces es fraude y te puede afectar a ti en tu proceso de inmigración y además costarle a esa persona que te está tratando de representar sin ser autorizado, pues hasta $100,000 en multas y cárcel, ¿no? Por hacerse Excelente, pasar. David, gracias por la nota, David. Y bueno, si gustas, vamos entrando en materia, David. Platícanos las grandes ventajas del programa de inversionistas, David. Bueno, es que no hay uno en particular, Gerardo. Hay varios programas que se pueden utilizar para lograr ese objetivo, ya dependiendo de la provincia a la que se quiera dirigir la persona. A nivel federal, tenemos dos programas esencialmente, dos o tres programas, diría yo, que podemos utilizar. Uno es ahora a través del TMEC, del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, anteriormente NAFTA, como sabemos, esto acaba de modificarse, el tratado. Afortunadamente, para nuestros clientes y para nosotros, lo que se cambió fue meramente el tema comercial. El tema migratorio quedó intacto. Entonces, de esa manera, podemos seguir utilizando los mismos criterios que existían anteriormente. Lo único que cambió ahora es el nombre. ¿Y por qué me gusta este programa y le gusta sobre todo a mis clientes, Jerry? Es porque, en primer lugar, es un proceso relativamente rápido. Cuando hablamos de rápido, es literal. Ahora, déjame decirte lo siguiente, esto es en tiempos normales, ahorita no son tiempos normales, pero en tiempos normales el proceso toma de principio a fin, a partir de que ingresamos ya las solicitudes a la embajada, y eso es muy importante que la gente lo entienda, para tener ya los permisos de 4 a 12 semanas. Entonces, es un proceso bastante acelerado y rápido si lo comparamos con la gran mayoría de los programas que existen para emigrar a Canadá. Entonces, la migración a Canadá, a propósito, Jerry, es por etapas. Entonces, primero vamos a obtener permisos de trabajo. Más adelante voy a platicar de cómo funcionan estos. Después, estos se van a convertir ya al cabo del tiempo en residencias permanentes. Y después de un tiempo de vivir allá como tales, como residentes permanentes, pues se van a convertir igualmente ya en ciudadanías. Entonces, este programa de TMEC, no sé si tú puedas compartir cierta información. Sé que por ahí debe andar Liz, quizá nos esté escuchando y te pueda dar a ti las ligas para que tú las puedas compartir con nuestros clientes. Pero bueno, para que la gente vea y lea el programa ya con tiempo en su casa. Este programa es federal, es decir, se puede llevar a cabo en cualquier región del país. No hay criterios como existen para algunos programas, en donde Quebec no participa por tener sus propios programas de selección o de admisión de candidatos. Sí, si ahorita me pasa Liz las ligas, David, con mucho gusto las ponemos aquí en público para que estén al acceso de todos. Muy bien. Entonces, este programa está siempre abierto, lo podemos llevar a cabo en cualquier momento. El requisito esencial para este programa en lo particular, más adelante vamos a hablar de otro programa, porque no sé el alcance que tengas tú en ese tipo de charla, Jerry, pero si hay gente que nos está escuchando de Centro, de Sudamérica, pues es importante que esas personas no se desanimen y que sepan que también hay opciones para ellos a través de otros programas que también manejan los mismos criterios, más o menos, los mismos tiempos. Entonces, pero este programa en lo particular es única y exclusivamente para mexicanos, el TMEC. Perfecto, David. Entonces, como ya comenté, es un programa acelerado rápido. ¿Qué nos va a dar este programa? Inicialmente vamos a poner una familia ejemplo. Vamos a poner a mamá, papá y 2 hijos en edad escolar, primaria, secundaria, no importa. Entonces, vamos a suponer que ella es la solicitante principal. Ella va a tener, la mamá, un permiso de trabajo cerrado. Se llama cerrado porque el permiso tiene nombre y apellido, es únicamente para aplicarse en ese negocio que se va a emprender en Canadá. Más adelante vamos a platicar de eso. Para la pareja, para el esposo, para él vamos a obtener un permiso que se llama abierto. Abierto significa lo opuesto, que literalmente todo el mercado laboral canadiense estaría a su disponibilidad. Entonces, esta persona puede inclusive autoemplearse, puede crear una empresa
y de esa manera crear otro negocio y darse trabajo a sí mismo, si lo quisiera, o simplemente se emplea en alguna empresa canadiense, no importa. Y para los hijos, con ellos vamos a tener lo que se conocen como permisos de estudios abiertos. Eso significa, Jerry, que en el sistema educativo nacional los papás no pagarían un solo dólar de colegiatura por su educación. Este beneficio se otorga del grado 1, de primero de primaria, hasta concluir el high school o la preparatoria. Pues ahí la gratuidad sería para todo este rango educativo, lo cual es muy importante porque si nos ponemos a hacer cuentas, pues con 2 hijos, tú bien lo sabes, estaríamos hablando de un ahorro significativo, quizás de $25,000 o más al año de colegiaturas que ya no Claro, normalmente esos programas, nosotros, que es un programa también que vendemos muchísimo, que inclusive hijos de amigos y familiares han viajado, cuestan alrededor de $24,000 por año, ¿no? Digo, incluyendo el hospedaje. Pues eso quiere decir que una familia de 2 o 3 hijos, pues se puede estar ahorrando ahí fácilmente $40,000-$60,000, solamente el tema de las colegiaturas, ¿no? Lo que lo convierte en algo súper atractivo. Súper atractivo. Entonces, este programa nos va a permitir, una vez que el solicitante principal, la mamá en este caso, nosotros haríamos un análisis, Jerry, de a quién convendría que fuese el solicitante principal, porque depende de su perfil, van a ser los beneficios que voy a comentar ahora. Este programa nos va a permitir poder solicitar al cabo de un año, una vez que la persona haya trabajado durante un año en su propio negocio, y en ese año haya reunido por lo menos 1,950 horas de empleo, el sistema nos va a permitir, si esa persona tiene una credencial de educación superior, por lo menos un certificado de 2 años en adelante o una licenciatura en adelante, y además un nivel de inglés intermedio avanzado, nos va a permitir poder solicitar la residencia permanente. Porque asumiendo, digo, no sé qué tanto sepan tus clientes que nos están viendo sobre la migración a Canadá. Entendemos que a través de Express Entry, expresión de intereses, es difícil calificar por el tema de la edad para la gran mayoría de las personas, porque el máximo puntaje ahí, como sabes... Así es. Esas son como de las preguntas del millón, David. A ver, y nos empiezan a preguntar mucho sobre los hijos. Entonces, a ver, ¿los hijos tienen sus beneficios hasta qué edad? Hasta los 17, 18 años cuando terminen el high school. Ya después de esto, ya no existe la gratuidad porque ya no es obligatoria en Canadá la educación. Entonces ya tendría que pagar el papá o la mamá la colegiatura de un estudiante internacional. Entonces, en el caso de Galina, que nos saluda por aquí, me pregunta, yo tengo hijos entre 16 y 19 años. El de 16 años pues entraría a high school, donde tendría el beneficio para su high school, y el de 19 años, que ya debe estar en la universidad o entrando a la universidad, pues ya no tendría acceso a este beneficio. Por lo menos, exactamente, tendría que pagar el papá o la mamá la colegiatura por el primer año y medio, 2 años de estar allá. Porque ya, que era mi comentario que estaba a punto de hacer, cuando ya la persona, el empresario, trabajó un año en su propio negocio, al año, el sistema nos va a recompensar el hecho de que yo trabajé en Canadá en un Código Nacional de Ocupaciones 00 y nos va a dar 200 puntos adicionales. Entonces estaba yo haciendo mi comentario que por Express Entry el sistema es muy competitivo porque el máximo puntaje de 100 puntos para una pareja, para alguien en una relación, es a los 29 años de edad. Después de esa edad llegamos ya a los 45, perdimos 100 puntos y ya es imposible calificar. Para poder recibir la invitación de manera directa. Pero ¿qué hace este tipo de programa, Jerry? Que al cabo de ese año que te comentaba, una vez que la persona ha trabajado para sí mismo por un año, 1,950 horas, el sistema nos va a dar 200 puntos adicionales. Entonces, hacemos, si tú quieres, como arte de magia, regresamos a la persona como si tuviera 29 años de edad de nuevo, además como si tuviera maestría e inglés y francés intermedio avanzado. Con esos 200 puntos, con la mano en la cintura, entonces va a poder recibir ahora sí la invitación desde Express Entry. Entonces esa es la estrategia que se utiliza para este tipo de programas. Este tipo de programas, a propósito, bueno, nos va a dar muchas cosas, pero Canadá quiere algo a cambio, nada es gratis en la vida, tú lo sabes bien. Entonces, Canadá nos va a decir, bueno, yo te voy a dar todos estos beneficios, pero tú demuéstrame que vas a poner un negocio acá. Entonces tenemos que tener no solamente la intención o a través de un plan de negocios demostrar que vamos a hacer ese proyecto económico. Tenemos que, con evidencia concreta, demostrarle a Canadá que ya hicimos o estamos a punto de realizar
la mayor parte de la inversión que habríamos planteado en ese plan de negocios al momento de ingresar ya las solicitudes a la embajada. Entonces, no se trata nada más de presentar un proyecto, un plan de negocios, una cuenta de banco empresarial, la cual tú sabes, o el contrato se puede hacer en cualquier momento. Entonces, lo que quiere ver Canadá al momento de que ingresemos ya a la embajada es un compromiso real, genuino, de parte de la persona que va a hacer realmente ese negocio, ¿no? Entonces ya es cuando el gobierno nos da los permisos. Claro. ¿Cuánto hay que invertir? ¿Cuánto hay que invertir? A ver, otra pregunta del millón, David. Sí, absolutamente. Mira, el TEMEC no nos marca, Jerry, cantidades específicas a hacerlo. Depende del proyecto en sí de negocios que se presente. Dependemos también de la composición de la familia. No es lo mismo una familia de 3 o de 4 comparándolo con una familia de 7 o de 6. Por el ingreso o el recurso económico, el retorno que se requiere para que se pueda vivir en Canadá como se entiende como clase media. También dependemos un tanto del tipo de la ciudad a la que vamos a llegar. Tú bien sabes, Toronto, Vancouver son las ciudades más caras del país, entonces no es lo mismo establecernos en esas ciudades que si decidimos Ottawa, Halifax, Windsor, Winnipeg o alguna ciudad intermedia donde sabemos el costo de vida es mucho más bajo, sobre todo en lo que se refiere a los bienes raíces. Pero en promedio, para que la gente se quede con esta idea, yo aconsejaría una inversión de 150,000 hacia arriba, para que el oficial de migración, dólares canadienses me refiero, obviamente, para que el oficial de migración lo vea con buenos ojos. ¿Puedes repetir la cantidad, David, por favor? Porque creo que se cortó un poquito. Absolutamente, de 150,000 hacia adelante, dólares canadienses. Ahora, ¿ese programa para quién es? Bueno, ya dije en un inicio, es para mexicanos, tienes que tener nacionalidad mexicana, número 1. Número 2, debes de tener un perfil para el programa, porque finalmente lo que busca Canadá es gente que pueda, sí, tú sabes que en los negocios pues no hay garantías, pero por lo menos sí incrementar la probabilidad de que la persona vaya a ser exitosa allá. Entonces, si tú tienes experiencia empresarial a través de una sociedad mercantil o como persona física con actividad empresarial, también se permite experiencia profesional en el sector privado o público del país si esa experiencia es a nivel gerencial o directiva, porque finalmente las responsabilidades de ese tipo de profesionistas es muy similar a la del empresario. Entonces, de esta manera, la persona puede calificar, además de tener el recurso económico para hacerlo. Y todo al final, fíjate, Jerry, tú lo sabes bien, es evidencia. La gente no va a la embajada, nunca la conoce, nunca va a defender tal o cual documento. Simplemente es demostrar que la persona con documentos, con evidencias, tiene ese perfil profesional o empresarial que le permita, pues, como te dije antes, asegurar o incrementar las probabilidades de ser exitoso en su negocio de Canadá. Claro, y hay muchas personas, David, que se acercan a nosotros, que ya tienen una empresa en México, inclusive varias empresas, diferentes negocios, y nos preguntan, oye, ¿crees que es posible que yo abra una sucursal de mi empresa allá, una oficina, empiece operaciones en Canadá? Yo estaré dispuesto a invertir. ¿Eso también puede ser tomado en cuenta, David? Mira, claro que sí. El programa realmente, Jerry, es muy, muy abierto. No nos marca reglas muy precisas de qué tipo de negocio tiene que ser. Te voy a decir lo que no se permite, más bien. No se permiten cuestiones especulativas. Ya comentaba yo hace unos minutos de los bienes raíces, ¿no? Que cómo son especulativos en Canadá, sobre todo en ciudades así como Montreal, Vancouver, Toronto. Entonces, eso no se permite, bienes raíces, no se permite que la gente simplemente invierta el dinero en la bolsa de valores, cuestiones pasivas, me refiero, o que digas, bueno, compro unos locales, los rento y voy a vivir de lo que me generen de renta mes por mes. El gobierno quiere ver que la gente esté participando activamente, Jerry, en la administración de ese negocio y no simplemente estar ahí de manera pasiva. Entonces, porque ya que tocas este punto, David, también nos preguntaban si había un esquema similar al de Estados Unidos, al EB5, donde si es una inversión pasiva por 5 años, normalmente en algún proyecto productivo o un bien inmueble, si existía esa opción para Canadá. No realmente. Lo que más se le aproxima es el programa de inversionistas de Quebec, en donde es el único programa pasivo que existe en el sistema migratorio de Canadá, que actualmente está cerrado, a propósito, entonces ni siquiera se puede hacer por ahora. Cuando lo abran de nuevo no sabemos si van a incrementar las cantidades. Por ahora se pide que la persona tenga $2 millones en patrimonio en ese programa y además de esto hacer una inversión de $1.2 millones con el gobierno de Quebec, quien los regresa a la persona
sin intereses al cabo de 5 años, y así la persona puede obtener el certificado de selección de la provincia y posteriormente ya la residencia permanente. Es un proceso también bastante largo, de casi 5 o 6 años, entonces yo no lo aconsejo tanto. Pero además, te repito, está cerrado. En estos momentos y hasta que se abra no vamos a saber de los nuevos criterios. Pero bueno, regresando al TEMEC, entonces te decía que se permite prácticamente cualquier tipo de negocio. No se permiten tampoco casas de empeño, por ejemplo, lavanderías automatizadas, Jerry, lavados de carros automatizados. No me preguntes por qué, pero así está en el manual de operaciones todavía del programa. No se permiten tiendas de rentas de DVDs. Yo le pregunto a mi hija qué es un DVD y no sabe. Pero bueno, mi hija de 13 años. Entonces, a partir de ahí se puede hacer cualquier cosa, ¿no? Entonces, nos pregunta Rafael Ramírez, ¿entran, por ejemplo, las empresas de consultoría? Sí, absolutamente. Y para consultoría hay otro programa que voy a comentar más adelante. El programa de NAFTA, fíjate, inicialmente no importa el grado académico que tenga la persona, no importa su nivel de inglés ni su edad. Cualquiera que cumpla simplemente con los criterios de contar con ese recurso económico y además de contar con el tipo de experiencia empresarial que comenté, puede calificar. Claro, como lo dije antes, si no se cuenta con una credencial académica superior o un nivel de inglés, va a ser imposible que esa persona califique a la residencia permanente, pero puede quedarse como TEMEC por toda la vida, por muchos años. Yo así tengo muchos clientes que lo hacen porque son gente, por ejemplo, aquí de la central de abastos, de diferentes antecedentes que por alguna otra razón no pudieron estudiar, pero que han hecho muchísimo dinero. Esas personas pueden calificar en TEMEC, pero no van a poder solicitar la residencia permanente, por lo menos no a través de este programa o el sistema de Express Entry. Más tarde te voy a platicar un programa que aplica mucho para consultores. Pero bueno, para concluir este programa, se puede hacer un negocio completamente nuevo, si así lo quisiera la persona, algo que no existe en el mercado. Por decirte, si yo quiero poner en Lethbridge, Alberta, un restaurante de tacos mexicanos, pues lo puedo hacer. Es algo que no existía, lo estoy haciendo de cero. O puedo conseguir un negocio que se esté traspasando. Nosotros en Emigra Canadá trabajamos con muy buenos business brokers que nos pueden dar muy buenas opciones de negocios que la gente, muchas veces tú sabes, por edad, ya después de 20, 30 años, el canadiense, los snowbirds se quieren ir a Miami, se quieren ir a Vallarta, entonces ya dejan negocios muy bien acreditados y se pueden conseguir muy buenas oportunidades a buen precio. ¿Y qué pasaría, David, por ejemplo, en ese caso, que también hace unas semanas platicaban de otros amigos muy emprendedores que traían un plan como a lo mejor de irse y querían inclusive abrir un concepto tipo, así como hay un Chinatown o un Little Italy o un barrio griego, pues abrir como un Little México donde podrían ir una mezcalería y un trompo y luego que todos los días toque mariachi a tal hora en una placita. Wow, sería fantástico. Sería fantástico. Yo, de hecho, me pregunto constantemente cuando viajo por qué en todas las ciudades puedo encontrar un Chinatown o un Little Italy y no encuentro un Little México, ¿no? Pero ¿qué pasaría si lo abren o lo intentan y no les funciona? Bueno. Supongo y truena, ¿no? Y a los 8 meses pierden su lana y su inversión. ¿Qué pasa en ese caso? Es muy buena pregunta la que haces. Y lo que yo le podría decir a esa persona es que simplemente aguante un año por lo menos. Porque tenemos que cumplir ese año y además demostrar que trabajamos. Porque nosotros damos de alta en el sistema tributario del país a esa persona con un sueldo que en promedio alguien gana en Canadá haciendo esas funciones. Esto va cambiando. Digo, yo sé que sabes un poco de inmigración, pero creo que sí sabes de la Clasificación Nacional de Ocupaciones, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, el NOC que utilizamos nosotros es el 0014 generalmente, y la persona tiene que ganar lo que en promedio un canadiense gana con esa ocupación en Canadá. Las cantidades van cambiando dependiendo de la provincia y la comunidad dentro de la provincia, pero en promedio yo te diría que el rango es entre 45 a $55 la hora. Entonces, ese es el sueldo. Por eso decía antes, la gente nunca va a la embajada a defender su proyecto, todo va a ser evidencia. Si yo voy a reclamarle a Canadá, Jerry, esos 200 puntos para mi cliente es porque yo tengo la evidencia, se le dio de alta en el sistema tributario del país, en el CRS, con un sueldo que en promedio gana un canadiense por un año, por 1,950 horas. Esto en el sistema migratorio canadiense se conoce como Arranged Employment. Eso significa que la persona, pues, creó o hizo su propia fuente de empleo. Y de esa manera
¿Y hay algún número de empleos que hay que generar, David, aparte de uno mismo? ¿Hay que contratar X número de personas por X periodo o no necesariamente? Con un residente ciudadano que se contrate sería más que suficiente. Ahora, Con uno solo. Con uno. Ahora, de la cantidad que yo decía, vamos a suponer entre 150,000 y 200,000 canadienses, no todos se invierten en un inicio. Vamos a suponer, para darte un ejemplo, que yo rento unas oficinas desde donde voy a operar y firmo un contrato de $3,000 al mes. Esto equivale a $36,000 al año. Entonces, esos 36,000 proyectados al año en rentas, pues es parte de la inversión. El costo humano, vamos a darle empleo a un residente ciudadano, que aunque le pagues el mínimo $15 la hora, pues ya estamos hablando de 24 o 26,000 dólares canadienses al año. Entonces, ese costo humano también se considera como parte de la inversión. Entonces, como puedes ver, el desembolso pues, se va haciendo de manera gradual. Sí, igual si tienes que comprar una unidad de reparto, lo que sea, entra dentro del monto de la inversión. Si vas a ir a montar un restaurante mexicano y unos tacos, pues ya llegas muy fácil a ese monto de inversión y todo va sumando, ¿no? Te sorprenderías qué tan rápido se puede llegar a ese monto, ¿no? Entonces, se demuestra que se hizo la inversión con evidencia, contratos, transferencias, cheques, lo que sea. Estos proyectos, a propósito, Jerry, se llevan a cabo a través de la figura moral en Canadá. Entonces, nosotros en Emigra Canadá le vamos a ayudar al candidato a crear una empresa. Afortunadamente, en Canadá se puede crear relativamente fácil y rápida. Es rapidísimo. El tema de construir empresas en Canadá pareciera un trámite de primer mundo, ¿no? He tenido por ahí oportunidad de pasar por ese ejercicio y es una maravilla. Sí, sí, adelante. Y platícanos, David, ¿cómo será el tema de las franquicias? Supongamos que queremos llegar a invertir en un Tim Hortons y abrirlo en X locación. ¿Eso aplicaría? Totalmente. Muchos de mis clientes es lo que optan por franquicias porque finalmente les da un poquito más de seguridad, de certeza, el saber que ya hay un reconocimiento de marca, un producto, un servicio que ya tiene cierta aceptación entre el público consumidor. Entonces puede ser sin duda una franquicia. Un Tim Hortons quizás no, bueno, depende de... Sí, no, era por decir un ejemplo conocido, exactamente. Estamos hablando de $1 millón, ¿no? Por una franquicia de Tim Hortons. Pero nosotros contamos con una guía digital de franquicias, con un directorio de más de 1,300 opciones que ya podemos compartir con nuestros clientes para que ellos vayan viendo posibles áreas de inversión. También los conectaríamos con business brokers con los que trabajamos nosotros, muy eficientes y profesionales, que nos van a dar, te digo, muy buenas oportunidades también de negocios que se estén traspasando. Entonces, claro, y aparte del tema de las franquicias, creo que también es importante mencionar, el equipo de David también se encarga, en el caso de los que tienen un proyecto de negocio o empresa, de armar su plan de negocio. O sea, les van a armar esa asesoría completa porque seguramente es genuino y opera de una manera exitosa, pero hay una manera especial en la que se tiene que armar, presentar para poder llevar a cabo el proceso, ¿no? Entonces también esto es lo que hacen ellos. Si es una franquicia, generalmente ellos ya nos dan el plan de negocios armado. Si es un negocio que se esté traspasando algún nuevo, nosotros les ayudamos a hacerlo. Ya sea que la gente se base en docenas o muchos casos exitosos que hemos hecho y la gente lo puede hacer por sí misma, o yo los conectaría con una colega que tengo en Canadá, en Montreal, que los hace para mis clientes de manera espectacular. Entonces, ya dependiendo de las necesidades del cliente. Y nos pregunta Juan Barba, un saludo para Juan, gracias por escribirnos, Juan. Nos pregunta si existen apoyos del gobierno para abrir un negocio en Canadá o si hay alguna especie de incentivos fiscales. Fíjate que muy buena pregunta. Y este programa tiene tres criterios fundamentales que no he mencionado aún. El primero de ellos es demostrar que la persona está haciendo una inversión de riesgo. Aquí Canadá define el riesgo como la persona que está invirtiendo un recurso propio que ha acumulado y ahorrado a través de los años por su trabajo y con su esfuerzo, ¿no? Y no simplemente que se está financiando con el vendedor en Canadá o con un banco canadiense. Entonces, para responder la pregunta, tiene que ser un patrimonio propio. Número dos, tenemos que demostrar que estamos haciendo que esta inversión que vamos a hacer va a tener utilidades y que no van a ser marginales. Esto pues lo vamos a demostrar, claro, está a través del plan de negocios. Y como lo comenté en un inicio, Jerry, al momento de ingresar a la embajada, tenemos que demostrar que si no toda, la mayor parte de la inversión que estaríamos planteando en ese plan de negocios ya estaría para ese momento realizada. Si no toda, una buena parte de ella. Ese es un requisito indispensable. La gente se preguntará, ¿pero cómo voy a invertir si no tengo los permisos? El programa está diseñado de esa manera.
solamente te van a dar el permiso si demuestras que ya hiciste esa inversión. De otra manera, no te la van a dar. Es muy seguro el programa, a menos de que la persona cuente con antecedentes penales, pues entonces sería difícil que se la dieran, pero más allá de eso, es completamente seguro. Te decía, yo tengo más de 20 años trabajando este programa y rara vez, 1 o 2 en todos esos años hemos tenido un rechazo. Uno, por un caso pues, insalvable, secuestrador resultó ser el tipo, y otro por otro tema que se salvó rápidamente en la siguiente solicitud después del rechazo. Claro, y ahorita que hablábamos de los fondos, es importante también nosotros contemplar la rastreabilidad de los fondos. O sea, es importante nosotros poder comprobar cómo obtuvimos el dinero, ¿no? También, o sea... Fíjate que en este programa, yo creo que tú estás pensando en el programa de Quebec o algunos otros programas empresariales provinciales. Este programa no es tan quisquilloso como esos programas. Aquí lo que importa más que la persona demuestre la experiencia profesional. Claro, yo digo, se sabría, ¿no?, de dónde provino el recurso. A lo mejor se vendió una casa o recibió una herencia o ahorró, o es un empresario exitoso y pues tiene esos ahorros. Pero no nos hacen un estudio exhaustivo como en otros programas de migración ya. Muy bien, y nos han preguntado un par de veces más, David, sobre el tema de la edad. Entonces, a ver, que si existe una edad máxima, platícanos el tema de la edad, que es así como el gran coco de... Como que se cortó un poco, no te alcancé a captar la palabra clave que me querías hacer saber. Nos siguen preguntando, David, sobre el tema de la edad. Entonces, que si existe una edad máxima para aplicar, entonces vamos aclarando este punto. Para este programa no importa, puedes tener 50, 60 años y vas a calificar, porque como dije en un inicio, a lo mejor esta persona ingresó a la plática después de mi comentario, que este programa nos va a otorgar 200 puntos adicionales para nuestro conteo dentro de Express Entry o expresión de intereses. Entonces, con esos 200 puntos, vamos a recuperar los 100 que ya había perdido esa persona por el criterio de la edad. Entonces, no sería un factor determinante la edad. Claro, entonces ya los viejos que tenemos más de 40, pues todavía tenemos buenas posibilidades en este programa, ¿correcto? Totalmente. Muy bien, David. Excelente. Muchas gracias. Ok. Entonces, bueno, así es como se maneja este programa. Cuando yo digo son de 4 a 12 semanas para que nos den los permisos, eso, claro, está en tiempos normales. Ahorita no son tiempos normales. Los programas se están yendo quizás al doble o al triple. Nosotros tenemos solicitudes que ingresamos de hace unos meses y todavía no salen, porque, claro, la embajada está trabajando con poco personal para estos programas. Entonces, hay que ser pacientes ahorita por el tema de la pandemia. Pero cuando yo digo tomemos ese periodo de tiempo, recuerden ustedes, esto es como la punta del iceberg, porque para que yo llegue a ese punto de poder ingresar a la embajada, es porque quizás antes nosotros habríamos consumido, bueno, y el cliente también, porque nosotros estamos sujetos a qué tan rápido el cliente se mueva y que nos dé la información, la evidencia que le estaríamos solicitando. Entonces, a lo mejor se van a consumir 3, 4, 5, 6 meses para armar todo el expediente que se le presentaría al gobierno de Canadá. Aunque este programa, a propósito, Jerry, no nos pide que tengamos un cierto conocimiento de inglés, a mí siempre me gusta ingresarlo, y me gusta ingresarlo por la siguiente razón. Siempre causa muy buena impresión una persona que, no importa que saque un 4, un 5 en el IELTS, en su versión general, pero finalmente denota una intención de querer aprender, ¿no? Y eso le gusta ver a Canadá, le gusta ver que la gente se está esforzando, porque bueno, al final del día la persona va a tener que saber algo de inglés, aunque no lo demande el programa, porque va a llegar a Canadá y va a tener que lidiar con oficinas de gobierno, con proveedores, con clientes, con un trabajador, que lo más probable es que no hablen español. Entonces sí es importante que la persona lo entienda hasta cierto punto. Claro, no puedo echar de menos el inglés, y aunque no es un plan académico, pues va a denotar siempre, oye, si vamos a hacer negocios y una vida en ese país, pues tenemos que hablar el idioma, ¿no? Muy bien. Entonces... Y nos preguntaba por aquí Juan Pablo del Toro, gracias Juan Pablo por escribirnos, ¿qué pasa si el plan es con mi familia y la familia de mi hermano, y en este caso las dos familias queremos abrir juntos el mismo negocio en Canadá? Fíjate que no se puede, y no se puede por la siguiente razón. Canadá nos dice que el solicitante principal, el empresario, el que va a hacer el negocio allá, siempre cuente con un control total de esa empresa que se estaría abriendo en Canadá por más del 50% de las acciones. Entonces, no podrían ser ambos en el mismo negocio, pero lo que se puede hacer, y lo hacemos a menudo, hermanos o socios, es que cada quien abra su empresa, como tú ya lo comentaste antes, es muy sencillo abrir una empresa en Canadá y que cada uno invierta esa cantidad de recursos que comenté antes.
Claro. Y nos pregunta Sara Torres, hoy tiene que ser una familia tradicional y me refiero a si estoy divorciada, se puede accesar a este programa. Totalmente, puedes irte soltera, divorciada, viuda, como sea, no importa. Está Y es abierto una de para las todos. características principales de Canadá, ¿no? Que realmente es un país que le abre las puertas y le da la bienvenida, ahora sí, literalmente, que a todo tipo de familias Sí, y sin puedes estar ningún... en una relación de common law, convivencia civil, del mismo sexo, no importa. Canadá no se interesa en eso. Y nos pregunta Luz, gracias Luz por escribirnos, Luz CN, ¿para aplicar debe ser inversionista o puede aplicar un empleado mexicano que va a invertir? Como lo dije en un inicio, sí se puede si ese empleado, ese profesionista cuenta con evidencia, claro está, con experiencia aquí en México de por lo menos un año, a nivel gerencial o directivo en el sector público o privado del país, sin necesariamente tener que tener experiencia en empresarial como lo entendemos generalmente. Perfecto. ¿Sí? Nos pregunta Luz Adriana, ¿dónde puedo encontrar datos sobre costos por ciudad, ciudades caras, ciudades baratas, intermedias? Bueno, eso, Luz, es precisamente la asesoría que nos da el equipo de Migra Canadá y es llevarnos un poquito en la mano en ese proceso para que puedan tener un aterrizaje suave en Canadá, ¿no? Contemplando todas esas variables que tú mencionas, entre muchas otras que también son muy importantes, ¿no? Sí, mira, y ya para concluir tu comentario, mi estimado Jerry, nosotros a nuestros clientes les damos un kit de bienvenida cuando ya nos contratan, son varios libros que les hacen saber cosas muy relevantes sobre vida en Canadá, que yo estoy seguro que si la gente los lee, va a saber más que el canadiense promedio, temas laborales, temas de vivienda, de seguridad social, licencias de conducir, pensiones, seguros de desempleo, ayuda para los hijos, temas educativos, todo lo que necesitan saber nosotros en el Migrar Canadá les vamos a ir llevando de la mano en cada uno de los procesos conforme se va avanzando también en el proyecto de migración. Perfecto. Continuamos, David. Bueno, entonces vamos a suponer entonces que ya nuestro cliente ficticio, la mamá, papá, dos hijos, ya se fueron a Canadá, pusieron, vamos a ponerle un nombre, una franquicia de Subway. Entonces, y la mamá ya se trabajó un año ahí, en ese año reunió 1,950 horas. Y a propósito, haciendo un paréntesis, Jerry, porque la gente es importante que sepa esto, este tipo de visas son de entradas múltiples. Eso significa que la persona puede entrar y salir las veces que sean necesarias para poder atender acá negocios y demás. La gran mayoría de mis clientes en este tipo de programas no se va de México porque les vaya mal. Tú sabes, los negocios se hacen en las economías emergentes como la mexicana. Entonces dejan sus negocios abiertos que continúan siendo, a propósito, una fuente interesante de ingresos ya estando en Canadá. Entonces la gente hay un mínimo de días, David, que se tengan que cumplir, que te digan tienes que estar mínimo tantos días en Canadá o no. No en este punto, ya cuando seamos residentes permanentes, lo voy a comentar más adelante. Lo único que esto provocaría si la persona sale mucho de Canadá para atender negocios acá en México, es que en lugar de poder conseguir esas 1,950 horas en un año, en 12 meses, a lo mejor se va a tardar 13, 14, 15 meses en hacerlo, dependiendo de cuántos días o semanas haya estado fuera del país durante ese periodo. Entonces, vamos a suponer que ya la reunió, independientemente del número de meses, como mínimo tiene que ser un año. Y hago énfasis en eso, Jerry, porque luego la gente me pregunta, oye, pero yo aquí en México trabajo 60, 70 horas a la semana, yo las puedo conseguir en 6, 8 meses. No, tiene que ser forzosamente en un año, ¿de acuerdo? Claro. Entonces ya las consiguió, ¿y qué sigue? Bueno, entonces nosotros notificamos al sistema, a Express Entry, expresión de intereses, con la evidencia que ya comenté antes, que reunimos ese número de horas, con ese sueldo que comenté, el sistema nos lo va a recompensar con 200 puntos adicionales que se van a sumar a los que yo tenga por mi cuenta en mi conteo de Express Entry. Entonces, ahora sí, tan pronto como el gobierno de Canadá haga una ronda de invitaciones, como sabes, estas se dan cada 15 días durante todo el año, vamos a recibir la invitación, se abre una ventana de tiempo de 60 días en la cual yo tengo que proporcionarle a Canadá toda la evidencia de lo que dijimos que éramos en un inicio, temas lingüísticos, laborales, profesionales, académicos, en fin. Y después de esto, exámenes médicos para toda la familia y antecedentes penales para papá, mamá. A partir de ahí, entonces, ya en unas cuantas semanas, un par de meses quizás, más, y ya tendríamos la residencia permanente de Canadá. Ahora, esa residencia sí se puede perder, y ahorita que me haces ese comentario. La regla es la siguiente.
mientras seamos residentes permanentes, y lo vamos a hacer hasta que no nos convirtamos en ciudadanos. ¿Cuándo vamos a ser ciudadanos? Cuando hayamos vivido por lo menos 2 años más en el país. Es decir, las reglas son 3 años de residente permanente, pero se toma hasta 1 año como del tiempo que pasaste como temporal para sumarle a esos 2 años más. Entonces, ya te conviertes en ciudadano, entonces ya no tienes ese problema de poder, de perder la ciudadanía por permanecer mucho tiempo fuera del país. Pero mientras eres ciudadano, la regla es la siguiente, te decía, en un periodo de 5 años, por lo menos 2 dentro y máximo 3 fuera, y no perderás la residencia. Mientras eres residente, ¿no, David? Ajá, mientras eres residente, ya convertido en ciudadano. Claro. Por ejemplo, ese es mi caso muy particular. Que es justo lo que iba a mencionar, que es el caso de David. David pasó por, aparte de ser consultor migratorio, él vivió todo el proceso que está describiendo, pues lo vivió en experiencia propia, ¿no? Y ahora es ciudadano canadiense también, de manera que David ahora sí ya puede pasar todo el tiempo que quiera en México. Oye, ya no sé, hace tantos años, ya no me acuerdo, yo creo que tú estabas en la primaria todavía. Yo me convertí en ciudadano canadiense allá por el 89, 90, por ahí. Ya llovió, David. Ya llovió. Pero bueno, entonces así se completa todo el proceso. Entonces, si te diste cuenta, empezamos con temporales, con los permisos de trabajo TEMEC, después nos vamos a convertir en residentes permanentes y ya al final nos vamos a convertir en ciudadanos. Y en cada una de esas 3 etapas, en Emigra Canadá vamos a estar para llevarnos de la mano. Y me gustaría, David, aquí hacer un breve paréntesis y si hacemos como una línea de tiempo y describimos el proceso. Mucha gente que se está acercando con nosotros ahorita empieza a hacer planes como para verano del 2021, porque tiende a cuadrarse mucho con el año académico. Exactamente, con las fechas de años académicos para los hijos, que es totalmente lo natural y lo ideal en términos logísticos. Entonces, digamos que alguien que está empezando para que sus hijos inicien en septiembre del 2021, ¿cómo describirías el macroproceso paso a paso? Mira, si estamos pensando en estar en Canadá dentro de 1 año, justamente en julio, agosto, para que los chicos empiecen en septiembre allá el año académico, estamos en muy buen momento ahorita para hacerlo, definitivamente. Porque hay que hacer ciertas cosas. Hay que hacer desde creación de empresa, currículums, pues registrar a la empresa allá en el sistema tributario, visitas de introspección, firmas de contratos. Hay un montón de cosas que se tienen que hacer. La certificación de la credencial académica, que es importante, esa la hacemos también nosotros. La persona prepararse para tomar el examen de inglés. En fin, yo diría que de aquí, por ejemplo, a diciembre, se podría preparar todo el proyecto para ya estárselo presentando al gobierno de Canadá a finales de este mismo año o a inicios del 21, y a partir de ahí entonces ya tener los permisos aprobados entre abril, mayo, junio, para que la persona esté viajando en el verano ya a administrar su propio negocio y que los chicos empiecen, pues por supuesto, ya el año académico. Perfecto. Y todavía yo le subiría unos pasos antes a lo que mencionó David. A ver, los que estén interesados me pueden contactar de manera directa como para dar una platicada general y de alguna manera yo podría dar no una asesoría migratoria, simplemente una orientación de que si podemos darle, el siguiente paso sería ya con David hacer la cita inicial con David o a lo mejor analizar alguna opción a través de los estudios que ya hemos hablado en ocasiones anteriores con David sobre esa categoría migratoria que también es muy popular y funciona muy bien, o alguna otra. Después de eso, yo personalmente me puedo encargar de coordinar una cita ya 1 a 1 con David. Esta tiene un costo, David, si nos confirmas el costo de esa primera sesión. Con mucho gusto, mi estimado Jerry. Mira, para la gente que nos esté viendo, funcionamos de la siguiente manera. Jerry, su equipo, EduLink, su empresa, son nuestros representantes autorizados. Entonces, a través de ellos se va a organizar la reunión con nosotros. Nosotros lo que hacemos en esta reunión, que tiene una duración de 1 hora y media aproximadamente, es valorar su perfil de migración, hacer una evaluación migratoria y determinar con qué puntaje vamos a terminar haciendo esta estrategia que hemos comentado el día de hoy. De una manera muy clara y precisa, ver y platicarles de todo el proceso de la A a la Z para que ustedes tengan resueltas pues todas sus dudas y preguntas posibles. Esta asesoría normalmente tiene un costo de $200 canadienses para la gente que nos está viendo y por ser recomendados de EduLinks, pues tenemos una promoción y la estamos dejando únicamente, si bien recuerdo, no recuerdo la cantidad que negociaste con Liz, pero creo que era de 160 canadienses, ¿no? O 140. Así es, David.
Habíamos Sí. quedado en $160 canadienses. Ok, David. Muchas gracias. qué bueno que no me equivoqué. Bueno, 160, ahí les damos un descuento de $40 por ser recomendados de Jerry. Entonces, Jerry, ustedes escríbanle a Gerardo de Links, él va a coordinar la entrevista con nosotros y ya esos programas yo los manejo directamente, entonces yo los atendería de manera directa para los programas empresariales. Así es, ya les compartí a todos aquí en el chat mi celular directo, me pueden mandar un WhatsApp, es lo más fácil, la manera más ágil de que tengamos comunicación. Si lo repito de todas maneras, se los confirmo, es el 333-956-5979 y tenemos ese primer contacto y yo ya los iré guiando en el proceso para hacer la Coordinar la entrevista con entrevista. David. ¿Y Que qué créanme créanme que es una gran labor, ¿eh? El señor Méndez no es una persona fácil de encontrar ni de reservar, entonces yo me voy a encargar de corretearlo para que podamos tener sí, eso en los menos días posibles. siempre le damos prioridad a Edulins y a sus clientes, con mucho gusto. Lo Sí. sé y te lo agradezco, David. ¿Y qué sucede después de esta primera entrevista? Bueno, ya que sepamos el programa en el que vamos a calificar, entonces ya les vamos a hacer nosotros una propuesta formal de trabajo, una propuesta ya económica, yo le llamo una valoración positiva, en donde ya les explicamos ahora sí todo el proceso que habríamos comentado en la sesión informativa y a partir de ahí entonces ya crear una estrategia de trabajo que podamos iniciar de manera inmediata. Pues así es como funcionamos nosotros. Todo es muy transparente. Nosotros vamos cobrando nuestros servicios a propósito, nuestros honorarios, conforme se va progresando en el expediente, de tal suerte que ya los últimos pasos se hacen en la recta final, cuando ya la persona se convierte en residente permanente de Canadá. Es decir, estaríamos trabajando con ustedes de 1 año y medio a 2 años, y hasta este final de 2 años o año y medio, es cuando ya ustedes concluyen de cubrir nuestros honorarios. Eso es una ventaja porque tienen la garantía de que nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo de manera eficiente para que podamos cobrarles. Si no lo hacemos... Esa era la siguiente pregunta, David, que nos preguntan ya varias personas, ¿cuál es el costo de los honorarios? Para mira, me gustaría ya en un tema ya personal en la asesoría decirles del costo, porque va cambiando de programa a programa, pero no es tan costoso como ustedes se podrían imaginar. ¿Quieres comparte los rangos, David, nada más como para que se den una idea? De $6,000 a $15,000 canadienses por todo el proceso. Y nuestros costos son por familia. Es decir, es un solo costo por todos, sin importar cuántos integrantes existan en esa solicitud. Buenísimo, David. ¿Sí? Bueno, si concluimos este programa de TMEC, no sé cuánto tiempo tengamos, 10 minutos, no sé. Tenemos 10 minutos para el cierre, David, y te voy a dejar algunas preguntas en el aire sin contestar, entonces bueno, mira, tendríamos 10 para terminar el otro punto y luego pasar a rápidamente algunas preguntas y respuestas. Lo que sucede es que no es el único programa que yo comenté, hay programas, bueno, si la gente entra a la página del gobierno federal o de las provincias o a nuestra página de migracanadá.com, van a encontrar probablemente más de 90 oportunidades distintas para emigrar. Yo simplemente les di un ejemplo ahorita, pero hay programas provinciales, por ejemplo, British Columbia tiene programas regionales, empresariales, Ontario, Saskatchewan, Manitoba, todas las provincias casi lo tienen. Pero quiero comentarles otro programa que a lo mejor aplica, no sé si nos estén viendo gente fuera del país, para personas que no necesariamente sean mexicanas, porque el anterior era únicamente para ciudadanos mexicanos. Hay un programa que se llama Excepción C11, Intereses Canadienses, que es un programa federal. Los criterios son muy similares en el sentido de los tiempos que comenté antes, no me voy a detener en eso, tampoco en los beneficios que son similares. Lo que cambia, comparándolo con el TMEC, y este programa sí me gusta para mí, para un cierto perfil de personas. Por ejemplo, alguien preguntaba por ahí de un tema de consultoría. Este programa es ideal para un consultor. Este programa sí, yo lo sugiero para alguien que tenga por lo menos una credencial de educación superior, licenciatura, de preferencia maestría, y que tenga además un buen comando del idioma inglés, ¿de acuerdo? Y que tenga una trayectoria interesante, importante como profesional. Este programa se llama así Excepción C11 porque nos exenta de la LMIA o el Labor Market Impact Assessment. Entonces, como el nombre lo dice, intereses canadienses, la persona tiene que demostrar que su entrada al mercado laboral canadiense, a la comunidad a la que va a llegar, va a tener esa comunidad un beneficio neto, que no va a ir a desplazar ahí a la competencia, que va a aportar algo positivo a esa comunidad.
un consultor, por ejemplo, estoy pensando aquí en voz alta, que asesore empresas canadienses que deseen exportar sus productos o servicios a México o América Latina, por ejemplo. Entonces ahí le está dando un beneficio neto no solo a la comunidad o a la provincia, sino al país, porque estaríamos hablando ya de captación de divisas, por ejemplo. Y así podemos encontrar muchos ejemplos. Entonces, se requiere un perfil profesional mucho más robusto que el que comenté antes a través de TEMEC. Y el plan de negocios, aquí sí yo totalmente, lo tiene que hacer un canadiense. Yo tengo una persona que los hace espectaculares, exquisitos. Porque aquí habría que enfatizar muchísimo, Jerry, esa parte del beneficio que va a tener Canadá, el beneficio neto. Entonces, hay que trabajar mucho en esa parte, en este programa, y demostrar que yo tengo un perfil adecuado que me permita entonces darle ese beneficio neto al país. Todo lo demás es lo mismo. Lo que cambia es lo siguiente. Si recuerdas, en el tema comentábamos que al momento de ingresar la solicitud a la embajada, esa inversión que yo habría propuesto en el plan de negocios ya tendría que estar, por lo menos, si no toda, la mayor parte de ella ya realizada. ¿Recuerdas esa parte? Claro. Bien, acá es a la inversa. Acá primero vamos a solicitar los permisos y nos vamos con esos permisos igualitos a los que nos daría el TEMEC. Nos vamos a Canadá y ya estando allá vamos a hacer esa inversión. Para calificar en este programa, la persona debe demostrar que cuenta con un patrimonio neto aquí en el país de por lo menos $300,000 canadienses. Aquí se puede hacer un avalúo a una propiedad que tenga la persona, una casa, un departamento, bienes, dinero en efectivo, no importa. ¿Y por qué es esto? Porque Canadá quiere ver que esa persona tiene la capacidad de poder pagarse un sueldo similar al NOC que vimos antes, al 0013, 14 o 15, cualquiera de los tres, que al final nos van a dar también los 200 puntos para... Ahora, por ejemplo, el caso de la propiedad, no es que tenga que hacerse líquido, ¿no, David? No se tiene que convertir en efectivo, simplemente hay que comprobar que se cuenta con la propiedad. Creo que perdí a David Méndez. Vamos a esperar un poquito a que se conecte, pero sí, muy, muy interesante ese programa que nos mencionaba David. A ver, ya aquí ya me pido autorización otra vez. Listo, algo pasó ahí en el sistema. Me sacó de repente. Te perdimos, David, ya estamos de vuelta. Bien, entonces este programa, Jerry, es para un perfil profesional más robusto. No se requiere experiencia empresarial como tal, sino más bien como profesionista de buen nivel. ¿Puede ser ¿Hay algún ejemplo, David, que nos quieras compartir en este programa específico que te haya tocado trabajar? Muchísimos. Por ejemplo, este programa me gusta mucho. Tengo varios clientes en este programa con temas tecnológicos, por ejemplo. Gente que tiene un expertise en cierta área de algún tema de seguridad cibernética, qué sé yo. Tengo muchísimos casos así y que van a darle cierta asesoría a empresas o bancos o entidades canadienses. Y así puede haber muchos ejemplos. Por ejemplo, hace poco hicimos un caso de un cliente que le va a dar asesoría a personas, a empresas más bien, familiares. Ya ves que cuando hay una empresa familiar, la probabilidad de que a la segunda o tercera generación desaparezca esa empresa es muy alta. Entonces, hay que hacer un proceso de transición generacional muy delicado, muy fuerte para que no se pierda esa empresa. Entonces, tengo un especialista que hace ese tipo de cosas. Y así podemos encontrar muchos ejemplos, ¿no? Claro, lo importante también es tocar base. Hay, como decía David, casi 100 categorías migratorias de diferentes tipos de programas. Y la idea es encontrar también el programa que se adapte mejor al perfil de cada aplicante, de cada familia, a sus planes, a sus intereses, al tamaño de familia, a la edad de los hijos. Hay muchos factores que se tienen que ponderar y tomar en cuenta. Y bueno, eso es precisamente el trabajo que hace el equipo de David, ¿no? Absolutamente. Nos preguntaba por aquí, David, Abraham Martínez, y es una pregunta porque se acercan muchos doctores con nosotros, muchos médicos, y dice, oye, ¿qué hay de ser un profesional? En mi caso soy médico, sin especialidad, ¿existe algún programa? Bueno, si esta persona es independiente, si tiene su propio consultorio, él es empresario al final del día, no importa, digo, vende sus servicios como médico, como tú vendes tus programas académicos, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta persona puede calificar
en cualesquiera de esos dos programas que acabo de comentar. Ya dependiendo de su perfil profesional, su edad, el nivel de inglés y otros factores, podríamos inclusive ver si puede entrar en un programa para profesionistas. Canadá no tiene listados de profesiones, todas califican para emigrar. Claro, sabemos que la profesión de médico pues es regulada en Canadá y no va a poder trabajar como tal ya estando en Canadá, pero puede hacer un proceso de certificación y acreditación de credencial académica. Puede tomar unos 2 o 3 años quizás como médico, pero vale la pena hacerlo porque me imagino que tú sabes bien, Jerry, que es una de las profesiones mejor pagadas en la economía canadiense. Un médico saliendo de la universidad gana 150,000, 200,000 dólares al año. Sí. Ya el promedio es de 300 a 500,000, dependiendo de los años. Claro, y sabes qué, David, creo que más adelante vamos a programar una sesión especialmente enfocada para los médicos, porque sí es muchísimo el interés, es muy fuerte, pero sí es un tema, digamos que ellos se cuecen aparte, entonces sí creo que les vamos a tener que abrir su espacio especial para hacerlo, pero sí que hay posibilidades. Sí, hay ciertas, como el 5%, Jerry, de las profesiones en Canadá son reguladas. Toda el área médica, por ejemplo, también arquitectos, ingenieros civiles. Bueno, abogados ni siquiera son regulados. Lo que pasa es que un abogado, pues, el derecho de México napoleónico no es compatible con el derecho sajón de Canadá. Entonces, hay que hacer otra estrategia. Los pregunto por aquí, Laura. Laura, gracias por escribirnos. Laura Jacobus, ¿hay planes para personas que solo queremos vivir en Canadá ya como retirados sin necesidad de invertir en un negocio? No hay un programa para Vamos a estudiar, Laura. Mis papás estuvieron el año pasado en Vancouver estudiando inglés y se pasaron una muy buena temporada ya. También depende cuánto tiempo quieras estar, pero para esos casos, Laura, los estudios pueden ser una buena opción para pasar una temporada en Canadá, no como un vehículo necesariamente para emigrar, pero sí para estar allá como un buen tiempo como retirados, ¿no? Absolutamente. Muy bien. David, pues estamos ya, se nos fue rapidísimo la hora, ahora sí que se nos pasó como agua. No sé si... Holanda. Déjame ver si agarro alguna pregunta del final. Ya está Abraham muy emocionado, que estaría excelente la sesión para los médicos. Profesionista de comercio internacional, ¿hay opciones? Sí, Luz, si hay opciones, te las podemos platicar un poquito más en corto. ¿Cuál es el tiempo que tarda el trámite de este segundo programa, David, el que mencionaste? Idéntico al primero, de 4 a 12 semanas a partir de que ingresamos a ver. Rafael Ramírez, consultoría financiera aplica, sí se aplicaría, Rafael, el caso de las consultorías. Al sacar, pregunta Juan Barba, que creo que te has llevado la asesoría el día de hoy gratuita, Juan. Al sacar el dinero de México, ¿hay algún impuesto que se cobre por Canadá? No, porque no son residentes fiscales todavía de Canadá y ese dinero además ya pagó impuestos aquí en México, entonces ya no se le va a cobrar. Recuerda que México y Canadá tienen firmados acuerdos desde hace años para evitar la doble tributación. Perfecto, David, pues vamos a concluir nuestra sesión, David. Es un gusto saludarte, qué gusto verte. Te agradezco el tiempo que nos has dedicado. Ya estaremos haciendo una próxima sesión especial para los doctores. Hablaremos también de otros programas. Esta sesión va a quedar grabada, también les comparto a la audiencia, quedará grabada en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram TV, donde podrán también volverla a repasar, compartirla entre sus contactos. Ya tienen ahí mis datos, dejamos por ahí 2 o 3 veces mi celular, mi correo, y podemos seguir en contacto e ir avanzando con sus planes. ¿Sí? Muy bien, pues Jerry, no me queda más que agradecerte por la invitación que me has hecho. Es siempre un placer trabajar y platicar con tus clientes. Y quedo yo a la espera de saber de quién se interesaría en conocer un poquito más de lo que platicamos esta tarde, de manera, ahora sí que muy apresurada, pero el tiempo siempre nos gana. Espero que les haya servido y cualquier duda que tengan, pues yo estoy para servirles y espero saber ustedes próximamente. Te voy a presumir mi vista, David, acá atrás para que me creas que estaba en la playa, que no era mentira. No, sí te creo. Y próximamente también aquí, David, con la oficina en Mazatlán, hay mucho interés. También estaremos ya planeando algún evento presencial, ya que se componga un poquito el mundo. Y bueno, estaremos trabajando por acá. David, será un placer como siempre. Cuídate. Un abrazo y estamos en contacto. Hasta luego. Muchas gracias a toda la audiencia. Hasta luego.